Hola gente, ¿cómo están? Como lo he prometido ayer, ya empezaré a subir formatos podcast en el canal en este momento, ¿verdad? Ya que este formato de podcast es algo que tengo ahora mismo tiempo, ya que si me pongo a grabar videos donde se me vea a mí explicando cosas, se va a llevar un poco más tiempo de edición y por lo tanto no tengo tanto tiempo para hacer eso, pero sí tengo tiempo como para hacer podcast, ¿verdad? Entonces, como lo he prometido en el video en el podcast anterior, o en el primer capítulo de introducción, es acerca de hablar de qué es la biología. Entonces, vamos a definir primeramente la biología. Entonces, la definición de biología de cualquier libro de biología general o cualquier otro libro que usen, la biología se define como la ciencia que estudia a la vida y a los organismos vivos. Estos incluyen su estructura, su función, su crecimiento, su evolución, distribución y su taxonomía, ya que este campo abarca una amplia variedad de disciplinas, un enfoque que permite entender los procesos vitales en diferentes niveles, desde el nivel molecular, es decir, desde átomos, moléculas interactúan entre sí, hasta el ecosistema, ¿verdad? Hasta cómo los organismos ya se relacionan unos con otros, ¿verdad? En su propio entorno. Ahora, ¿cuáles son las principales ramas de la biología? El primero de ellos, aunque simplemente este es por orden aleatorio, no es que es de menor a mayor importancia, sino que simplemente es aleatorio. Tenemos la biología molecular. La biología molecular básicamente se centra en los procesos biológicos a nivel molecular, incluyendo la estructura y función de biomoléculas, ¿verdad? Como el ADN, el ARN y las proteínas, ¿verdad? La biología molecular realmente es muy importante para entender cómo funcionan las reacciones químicas también, ¿verdad? Cómo funcionan, ¿verdad? Y está muy relacionado también con la bioquímica, ya que ambos estudian básicamente lo mismo, ¿verdad? En cierta manera, pero un enfoque distinto en cuanto a su estudio. Luego tenemos la genética. La genética estudia la herencia, ¿verdad? Y la variación de los organismos. Analiza cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra. Y realmente la genética es un campo muy lindo. A mí me gusta mucho la genética, ¿verdad? Porque me gusta mucho. Le voy a contar una anécdota. Yo, desde que estaba en la época de colegio, ¿verdad? Ahora estoy en la universidad. Siempre me llamó la atención cómo funciona el ADN, por qué tenemos ciertas características, ¿verdad? Encontré la genética y realmente de manera autodidacta he empezado a estudiar esto y me gustó mucho. La genética realmente, yo quiero ser genetista y realmente me apasiona todo esto. Bueno, la siguiente rama de la biología es la ecología. La ecología básicamente examina las interacciones entre organismos y su entorno, así como su distribución y abundancia de las especies, ¿verdad? La ecología es muy importante para saber cómo, ¿verdad? Un organismo, ya sea que come a otro organismo, eso cómo se va a producir también, cómo va a variar en los ecosistemas, ¿verdad? Si es que aumentan o disminuyen las especies, ¿verdad? Cómo eso va a influir quizás en el futuro en otros organismos o en otras especies, ¿verdad? Luego tenemos la zoología. ¿Qué es la zoología? La zoología se ocupa del estudio de los animales, su comportamiento, su fisiología y su clasificación. Es muy importante también conocer la zoología, ¿verdad? Porque así nos ayuda a entender nuestros orígenes, ¿verdad? Se dice que todos los organismos aparecieron de un organismo muy pequeño, ¿verdad? Prehistórico, en la tierra primitiva, que se llama Luca, que es la sigla del primer ancestro común. Si no recuerdo mal, creo que era así la sigla, ahora tiene un poco más, realmente no me acuerdo bien, pero eso es más o menos lo que me acuerdo. Luego tenemos la botánica. La botánica se estudia en las plantas, su estructura y función ecológica, ¿verdad? En la botánica a mí no me llama mucha la atención, pero sí es cuando vemos en el microscopio las plantas y ven cómo funcionan los estromas, cómo se cambian los gases. Realmente es muy importante y muy lindo. Cómo intercambian los gases, cómo funcionan las reacciones químicas.
la fotosíntesis y demás. Es impresionante. Luego tenemos la microbiología. La microbiología investiga microorganismos, incluyendo bacterias, virus y hongos, así como su impacto entre organismos y el medio ambiente. La microbiología, cuando uno empieza a estudiar su historia, realmente es impresionante, ¿verdad? Porque al principio, por ejemplo, si vemos en la historia de la medicina, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, muchos tocaban a mujeres al momento del parto y se morían, ¿verdad? Se morían y no sabían cómo, hasta que una vez una persona decidió lavarse las manos. Sus colegas se rieron de ello, pero después se dio cuenta, ¿verdad?, de que las bacterias, los virus, se transmiten a partir de las manos, ¿verdad?, a partir del roce entre personas, y eso producía también que se infectaban las mujeres y por eso morían. Bueno, luego tenemos la biología evolutiva. La biología evolutiva analiza los procesos que han llevado a la diversidad de la vida a través del tiempo, ¿verdad? Eso es algo muy importante en cuanto a la biología evolutiva, ¿verdad? Ya que cuando empezamos a estudiar la biología molecular y también biología del desarrollo, vemos que hay una parte que nos explica, ¿verdad?, que se llama, creo que se llama translocación del gen o algo por el estilo, entrecruzamiento se llama. Es donde produce mutaciones genéticas, que puede ser, en muchos casos puede ocurrir cosas malas, pero en otros casos también genera una variación genética importante, lo cual produce variabilidad de los organismos, ¿verdad? Y se produce también la evolución. Ahora, ¿cuáles son la importancia de la biología actualmente? Tenemos en la salud, ya que la biología es fundamental para entender enfermedades, desarrollar tratamientos y mejorar la salud pública. Luego tenemos la conservación. La conservación ayuda como su propio nombre le dice, ayuda a la conservación de especies y ecosistemas, que es crucial básicamente para mantener la biodiversidad, ¿verdad? Acá en Paraguay, sobre todo en Itaipú, es muy importante, ahí hay muchos biólogos. Creo que hay muchos biólogos que se dedican a salvar animales, muchos veterinarios y demás. Impresionante. Tenemos la agricultura, que contribuye al desarrollo de cultivos más recientes y sostenibles. Y también tenemos a la tecnología. Hay una rama de la biología que se llama biotecnología, que es la unión entre la tecnología y la biología, que se llama biotecnología. Entonces, la biotecnología utiliza principios biológicos para innovar en áreas como medicina, energía y alimentación. Ahora, ¿cómo ha evolucionado la biología desde su origen hasta el día de hoy? La biología, como disciplina científica, ha recorrido un largo camino desde sus inicios en la antigüedad, ¿verdad?, hasta convertirse en una ciencia altamente especializada y diversa en la actualidad. Su evolución puede dividirse en varias etapas. La primera etapa puede definirse como o puede llamarse como orígenes antiguos, ya que los primeros estudios sobre la vida se remontan a civilizaciones antiguas, donde se realizaron observaciones sobre plantas y animales, aunque sin un enfoque tan sistemático. Grecia antigua, por ejemplo, como figuras como Aristóteles, sentaron las bases del estudio biológico al clasificar organismos y observar sus características. Sin embargo, el conocimiento era más filosófico que científico y no existía un método riguroso en cuanto a la investigación. En la segunda fase tenemos la revolución científica y el renacimiento, que durante el renacimiento, que son los siglos XV y XVII, el interés de las ciencias naturales surgió impulsado por avances tecnológicos como la imprenta y el microscopio. Esto permitió a científicos como por ejemplo Robert Hooke realizar observaciones detalladas de células, marcando un hito importante en la biología celular. La taxonomía también avanzó significativamente, como por ejemplo Carlos Linneo, quien introdujo un sistema de nomenclatura binominal que se utiliza hasta el día de hoy. La tercera etapa o tercera fase es la teoría de la evolución, que en el siglo XIX fue crucial para la biología, especialmente con la publicación El origen de las especies por Charles Darwin en el año de 1859. Darwin propuso la teoría de la selección natural, que explicaba cómo las especies evolucionaban a lo largo del tiempo
a través de procesos naturales, ya que esta teoría revolucionó no solo la ideología, sino también la filosofía y la religión en su época. Posteriormente tenemos los avances en genética y biología molecular. A principios del siglo XX, el descubrimiento de los trabajos de Gregorio Mendel sobre la herencia genética condujo al desarrollo de la genética moderna. En 1953, Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN, lo que marcó el inicio de una nueva era en la biología molecular. Y desde entonces, el enfoque ha estado en entender los mecanismos moleculares detrás de muchísimos procesos biológicos. Luego tenemos la biología contemporánea, ya que hoy en día la biología abarca una amplia gama de subdisciplinas, incluyendo biología celular, genética, ecología y biotecnología. La investigación se ha expandido desde áreas como la exobiología y la paleobiología, explorando no solo la vida de nuestro planeta, sino también las posibilidades de otros lugares en el universo. Y hasta aquí llegamos al final de este episodio acerca de la biología y cuáles son sus ramas y sus conocimientos básicos, ¿verdad? Más adelante estaré profundizando quizás a más temas relacionados a este, o quizás un tema un poco más que no tenga nada que ver, ya que también otra idea que tengo en mente también es hablar acerca de la realidad del país, ¿verdad? Quiero agradecerles sinceramente por haber suscrito a este canal. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les inspire y entretenga. Si disfrutaron este episodio, les agradecería mucho que compartieran con sus familiares y amigos. Juntos podemos llegar a más personas y construir una comunidad aún más grande. Con cada gesto cuenta. No se olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las novedades en los próximos episodios. Hasta la próxima y que tengan un excelente día.